Hola amigos, mi nombre es Kinga, sí, en serio. Si alguien aún no lo sabe, mi nombre es Kinga, pero los dominicanos más a menudo me llaman Kika porque pienso es más fácil pronunciarlo. Soy polaca y vivo en República Dominicana. Pienso este video debería haber hecho al principio de mi aventura con YouTube, pero espero que ustedes lo vean de todos modos. Pienso muchas personas me conocen de Instagram y TikTok, pero hoy les voy a contar más sobre mí. ¿Qué pasó? Porque yo estoy en Dominicana, porque elegí este lugar. Antes de seguir con este video, quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon. Mil gracias por su apoyo y confianza. Pienso la primera cosa que ustedes tienen que saber, yo soy persona introvertida y muy tímida, de verdad. Para mí, el primer mes en República Dominicana fue como una pesadilla. Yo pienso en Dominicana no hay personas introvertidas. Imagínate, yo en mis primeros meses cuando salía de la casa, vi algo inesperado. Todos me saludaron, todos me preguntaron qué pasa, cómo estoy. Todos miraban a mí, entonces eso fue tan extraño. Y yo en medio de esta situación, entrando a pánico. Sí. Pero poco a poco, con el tiempo, yo estaba acostumbrándome a la nueva situación. Entonces, eso fue mi primer choque por aquí. A República Dominicana yo llegué por la primera vez, puedo decir por casualidad. Eso es otra historia que tengo que contar con todos los detalles para que ustedes sepan qué pasó, porque elegí este país, no otro. Primero, yo quería ir de vacaciones a Indonesia. Imagínate, ir a Indonesia cuando tienes 23 años y es tu primer viaje fuera de la Europa. ¡Ay Dios! ¡Qué feliz estaba! Entonces fueron los tiempos cuando yo estaba estudiando dietética, lo que es nutrición en República Dominicana, y estaba trabajando en una cafetería en Polonia y no tenía dinero. Entonces, cuando por fin yo ahorré dinero para este viaje de mis sueños, reservé vuelos, casas, todas esas cosas, llegó el tiempo de COVID. Entonces, Indonesia fue, pienso, uno de los primeros países que se cerraron. Y yo puedo decir, sin dinero, porque los vuelos, recibí reembolso de dinero de mis vuelos, pero casas, no. Yo quedé sin nada, sin planes, sin dinero, sin vuelos, sin vacaciones, sin nada en el medio de la pandemia de COVID. Eso fue como un golpe a mi cara. Lo que fue peor, pienso, no podía hacer reembolso de las casas que yo reservé antes. Entonces recibí solamente dinero de aerolínea. Eso me desanimó al máximo. Lo que ustedes tienen que saber, yo no vengo de una familia poderosa. Tampoco dinero crece en los árboles. O quizá alguien de ustedes sepa dónde crecen árboles así, con dinero. Déjame saber. Ya lo grabo la sexta vez porque la música aquí es muy ruidosa. Pero son cosas de República Dominicana. Al final dejé de llorar, empecé a ahorrar dinero de nuevo y por fin cuando ya tenía dinero que podía gastar a mis vacaciones del sueño, llegó el tiempo de buscar lugar que fue abierto. Esos tiempos, el único país que fue abierto o uno de los únicos países abiertos fue República Dominicana. Y a decir verdad, yo no sabía mucho sobre este país. Puedo decir que cosas que yo sabía sobre este país, en República Dominicana hace calor, que es un país que queda en una isla junto con Haití, y en realidad en Polonia se hablaba más sobre Haití, sobre la situación en Haití por los terremotos, por los tsunamis, y decimos que Haití es un país abandonado de Dios. La mayoría de la gente conoce República Dominicana de las agencias de viajes, entonces conoce las playas y Punta Cana.
volver al tema con mis 23 años, lo que puede ser muy gracioso para algunos de ustedes, que eso fue mi primera vez fuera de Europa. No es el país como Alemania o Italia, es el país de Europa del Este. Entonces en 2020 por primera vez salí de Europa para mi viaje de mis sueños a República Dominicana. Y ahora ustedes no van a creerme dónde llegué, a Punta Cana. La mayoría de los turistas va a Punta Cana y eso es por unas razones. Dos razones más importantes, pienso, son los precios de los boletos de los vuelos. A Punta Cana siempre son más baratos. Y la segunda cosa, Punta Cana es uno de los únicos lugares que ofrecen agencias de viajes en, por ejemplo, Polonia. Sí. Pienso la mayoría de la gente piensa que República Dominicana es solamente Punta Cana, o mejor decir, República Dominicana es Punta Cana y el resto es como arena, viento y este salvaje oeste que conocemos de los westerns. Pero eso no es verdad. Y al llegar a República Dominicana por la primera vez en 2020, de español, yo sabía decir solamente buenos días, ¿cómo estás? Tarjeta amarilla o roja, porque no tenía oportunidad de aprender español. En la escuela yo podía elegir entre, aparte de inglés, entre alemán o italiano. Entonces elegí alemán. Esos tiempos yo no tenía ni un chele para pagar por las lecciones privadas del español. Entonces la única forma de aprender español que yo toleraba esos tiempos fue ver los partidos de fútbol en español. Es, pienso, una método bien rara para una mujer. Pero les puedo decir un secreto, el secreto. Les puedo decir que yo estaba jugando fútbol. Por eso me gusta mucho ver partidos de fútbol. Pero lo que es muy interesante, al llegar a República Dominicana por la primera vez, elegí alojamiento privado, no resort. Entonces elegí Los Corrales en Bávaro, lo que con el tiempo que estoy pensando no fue la mejor opción porque la playa en este lugar no es la playa más linda de toda República Dominicana. Además, hubo un montón de algas. Entonces, al bañarse en el océano, me podía sentir como en una sopa con toda esa alga que me rodeaba. Pero ustedes tienen que saber que, o quizá ya saben, viendo mis videos, que soy la persona que trata de no quejar de las cosas a que yo, por ejemplo, no tengo ninguna influencia. Entonces, eso fue como una experiencia. Se me olvidó mencionar sobre mis primeras impresiones al llegar a República Dominicana. Entonces, dos cosas: calor y humedad. Yo sabía que en República Dominicana hace calorcito así, pero humedad no. Eso fue algo que me chocó porque yo estaba acostumbrada a los lugares más secos. Europa es más seca. Entonces, al llegar aquí, yo empecé a sudar como, no sé, si fuera corriendo el mundo entero en vez de llegar en el vuelo a República Dominicana. Pero al salir de Punta Cana puedes encontrar lugares así. Eso es una de las cosas que yo aprendí viajando por este país. Eso me encanta. Y la impresión que tengo sobre Punta Cana es que este lugar es como una gran pantalla, puedo decir. No me parece a la verdadera República Dominicana porque hay más restaurantes, más discotecas, hay de todo. Los apagones de la luz no pasan allá a menudo, lo que es algo normal en otras partes de República Dominicana. Sí, entonces eso es más como una pantalla hecha para los turistas. Al salir de Punta Cana, ya sabía que Punta Cana no es un lugar donde yo quiero estar en República Dominicana. Porque al llegar aquí, al ver más cosas que solamente Punta Cana, ya sabía que quiero volver a este país. Y aquí pienso,
se empieza mi aventura, porque decidí quedar en República Dominicana. Tengo que levantarme, pero ya me duele mi trasero. ¡Qué roca tan dura! Ahora puedo continuar. Después de mis vacaciones en República Dominicana, ya sabía que quiero volver a este país porque tengo que conocer más lugares, tengo que conocer más provincias, porque sabía que República Dominicana no es lo que yo vi en Punta Cana. Y otra cosa, quería ver las ballenas en la península Samana. Eso fue mi sueño. Al volver a Polonia, no dije a todos que quiero ir a República Dominicana para vivir allá, pero ya sabía que primera cosa que tengo que hacer es aprender español. Primero tenía que finalizar mis estudios de dietética y mientras yo estaba también aprendiendo español. Y eso es, pienso, la pregunta que aparece más a menudo en mis redes sociales, en Instagram, en YouTube, en todos los lugares, donde yo aprendí a hablar español. Eso es una curiosidad. Los que me siguen desde mis principios saben que mis redes sociales a los principios fueron en polaco. Yo pensé que eso quizá es una buena idea, empezar a hacer todo en español, porque eso iba a ser una oportunidad de aprender español. Porque saben, no tenía un novio dominicano para que él me podía enseñar español. No. Entonces en Polonia yo encontré una chica de Polonia que vivía en España y ella me enseñó español de España, sí, castellano. Entonces al llegar aquí, el primer mes fue para mí como un desastre. Eso fue de verdad horrible. Los dominicanos, ustedes no hablan como los españoles, lo que es obvio, pero al llegar aquí yo no sabía que el acento dominicano es diferente, que los dominicanos hablan diferente. Entonces eso fue como prueba del fuego. Una cosa graciosa, quería lavar mi ropa sucia, entonces yo estaba preguntando a la dueña del apartamento donde yo vivía, ¿dónde puedo hacer colada? Y ella llegó a mi apartamento enseguida porque ella no sabía qué pasa conmigo. ¿Qué pasó? ¿Si yo necesito ayuda o qué? Porque ella no sabía qué es hacer colada. Entonces yo aprendí que lavar ropa sucia no es como en el castellano hacer colada. Entonces sí, los primeros meses fueron horribles, pero poco a poco estaba aprendiendo español. Ahora hablo español o puedo entender y todavía cada día estoy aprendiendo, hablando a ustedes y hablando con ustedes. Y cuando yo ya decidí que tengo que decir a todos mis amigos, a todos conocidos, a mi familia, que yo voy a vivir en República Dominicana, ellos no querían creerme. Entonces eso fue como, ¿qué? ¿Tú estás sana, chica? ¿Todo está bien en tu cabeza? Porque imagínate que Polonia es un país bien lejano de República Dominicana. Eso es como 12.000 kilómetros de Polonia. Es como si, por ejemplo, el dominicano diría a su familia que él va a vivir en Japón. Es lo mismo. Sí, todos no querían creerme que voy a vivir en República Dominicana. Todos pensaban que yo hago burlas. Pienso el momento cuando ellos vieron que no hago burlas, fue el momento cuando yo compré los boletos solamente de ida a República Dominicana. Sí, eso fue el momento cuando ellos ya sabían que no hago chistes. Pienso para mi familia eso fue doloroso, puedo decir así. Los principios para mí también fueron dolorosos, pero como una persona joven yo estaba buscando la manera de vivir. Yo estaba buscando plan para mi vida, como hacen todos.
Entonces elegí viaje a República Dominicana para vivir aquí. Al final de este video, mira, estoy en Barahona, vivo aquí, ya estoy aquí segunda vez y esta vez ya estoy aquí 2 meses. En total en Barahona ya vivía como 3 meses. En República Dominicana vivo casi 3 años y pienso vivir algo más porque no tengo plan. Ya he visto casi el país entero, todavía me faltan unas provincias, entonces ver todas las provincias de República Dominicana todavía es mi sueño, entonces espero cumplir este sueño. Y ustedes tienen que escribirme qué piensan sobre videos así, sobre vlogs así, donde yo hablo solamente sobre mi vida. Normalmente yo hago videos tratando de mostrar el lugar, informativos, y no hablo sobre mí. Entonces ustedes tienen que escribirme sobre qué piensan sobre videos así, como este video, si quieren ver más o quizá tienen preguntas para próximos videos de este tipo. Deja like, subscribe y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video, amigos. Chao.